Los periodistas. Bueno, aquí estamos en el lunes 26 de mayo del año 2025. Ayer fue una fecha curiosa, 25 del 05 del 25. Curioso, ¿verdad? Ujú. Hoy, El- ah, este es un programa que pasa el lunes 26 de mayo, señor Rodoreda, le comento. perdone usted, Esté señor. usted al tanto, por favor, de este asunto antes de que llegue el doctor Ojeda y Que se arme. No hagamos sé. un entripado aquí. Bueno, pues a ver, hay muchas cosas. La verdad es que hay tantas que hasta flojera me da hoy, pero No como. sí, la verdad sí, hoy amanecí con flojera de estos temas que de alguna forma son repetitivos. Ya cada semana decimos lo mismo, que si la inseguridad y que si la presidenta y que si, bueno. Especulaciones sobre especulaciones. Poca información con peso deja a la imaginación el motivo, la razón del asesinato de Jimena y José. Así es como se les etiqueta ya, Jimena y José, dos de los más cercanos colaboradores de Clara Brugada. El martes de seguridad. Coincidencias, un día antes, lunes, hace una semana, el embajador de los Estados Unidos se presentó en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum para las cartas credenciales. Después cenó con Verástegui y otros amigos políticos de la llamada derecha mexicana. El martes en Palacio Nacional, la reunión de seguridad y al momento de iniciar la mañanera del pueblo, Omar García Harfuch recibe el mensaje notificándole del asesinato de Jimena y José, cercanísimos colaboradores de Clara Brugada. La presidenta también fue notificada. Hay videos donde se les ven las caras de descomposición. Levanta Omar, se va a la parte trasera, hace una llamada. O sea, son gestos que revelan muchas cosas y que desatan evidentemente la especulación de la especulación, que si fue un mensaje, que si no cumplieron el acuerdo, que si los anduvieron cazando, que si lo programaron para que fuera el día del martes de la seguridad pública cuando se cometiera el atentado que resultó positivo, que si habían intentado 15 días antes, que muchas cosas que se vienen diciendo, en concreto no hay nada, ni hay una línea de investigación, ni ha trascendido tampoco que algún cártel, algún grupo se adjudique el asesinato, cosa que a veces sucede cuando se dan cosas de este tipo, no se hace público, pero a los responsables del área les dicen, fuimos nosotros. Se especula, dentro de las especulaciones más especulativas, se especula que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Tepito tuvieron alguna confrontación y que hubo unos que se fueron con un cártel y otros con otro y que Clara Brugada traía una línea muy definida hacia dónde meter orden. Los que piensan esto lo hacen en función de la primera declaración que hizo el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, advirtiendo que no van a bajarle el ritmo y que van a continuar con el tema de combatir la inseguridad y el narcotráfico, etcétera. Bueno, ese es un tema, causó polémica, pero horas después el bloqueo de la CENTE, de la Coordinadora Nacional del Magisterio, bloquearon el acceso al Palacio Nacional y esto provocó que los reporteros, los ayudantes, los colaboradores de Claudio Sheinbaum no pudieran entrar al Salón Minería y la dejaron sola y fue una cuestión pues muy peculiar, una mañanera sin reporteros, una mañanera solamente con el jefe de la Guardia Nacional o algo así, ¿no? Uno de los generales, nadie más pudo entrar. Es un asunto que algunos lo calificaron como un secuestro, otros dijeron, pues ahí está, les dieron tanto, les anunciaron el día 15 que les daban el 9% inmediato y retroactivo, creo, y a partir de septiembre, algo así, el 10%, o sea, un 1% más. Y pese a esto, la CENTE que pelea el asunto de las jubilaciones y que es el grupo
no controlado por el gobierno, la CENTE, porque hay el CENTE con S y la CENTE con C. Después de esto, al día siguiente, cuando Claudia Sheinbaum dice que no los va a recibir, ya tenían planeado desde tiempo antes bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cosa que sucedió. Hubo un caos tremendo, los videos, las embajadas de los países que tienen vuelos directos, Estados Unidos, Inglaterra, España, etcétera, les advirtieron a sus connacionales, cuidado con este tema porque no pueden salir del aeropuerto o los horarios están retrasados. Un caos. Una llamada de Trump provocó nuevamente el retraso de la mañanera sin comentarios, no trascendió el diálogo, lo único que se especuló es si la presidenta habría protestado por el impuesto que bajaron del 5 al 3.5 sobre las remesas de las personas extranjeras que viven en los Estados Unidos y que las mandan a sus países, México uno de ellos, la India otro y así muchos más. El único que estaba feliz era el embajador de México ante los Estados Unidos, que dijo que había sido un éxito. Los diputados, los senadores que fueron y que ayudaron a que en lugar del 5 nos bajaran al 3.5, la presidenta después diría en sus otras mañaneras que México va a pedir la tasa cero y que de ser necesario van a movilizar. Esto significa que van a procurar que los connacionales que viven en los Estados Unidos se manifiesten y allá una manifestación, las cartas a los representantes, a los diputados o a los legisladores, a los senadores, tiene un peso diferente a lo que sucede en nuestro país y en esas andamos. Una semana difícil para la presidenta. El Instituto Nacional de Antropología e Historia desmintió lo que afirmó el gobernador Alejandro Armenta sobre el cablebús y el proyecto este del ecoparque. Dijo el INAH que no es cierto que se haya aprobado, que lo único que se hizo fue solicitar la revisión para pedir el permiso de los dos proyectos. Hay muchas quejas contra el delegado del INAH. Yo conozco a algunas personas que se dedican a la restauración de bienes históricos y todo el mundo está, como coloquialmente se dice, mentando madres contra el delegado del INAH porque se ha formado una especie de mafia de boicot contra todos los gestores que se dedican a intentar cuidar el patrimonio. Quizá vaya siendo tiempo, esto es un punto de vista personal, quizá vaya siendo tiempo que el gobernador, que tiene la facultad para ello, hable con el director del INAH, el señor Prieto, que ya repite en este gobierno, en este sexenio federal, y le diga, oye, esto es una piedra en el zapato, quítamelo. Y entonces podríamos ver realmente la fuerza que tenga nuestro gobernador. La sentencia a García Luna creo que dejó fríos a todos, bueno, a él y a su esposa, e inmediatamente la carga para que algunos grupos políticos soltaran que la responsabilidad de García Luna se debe también poner bajo la tutela, bajo la capa de Felipe Calderón, y entonces dicen también a él hay que investigarlo. Los ataques de Trump contra la Universidad de Harvard, no sé si hayan leído de esto, no sé si les interesa eso, pero una de las universidades con más presencia política en lo económico, con más trascendencia, que recibe una cantidad de estudiantes extranjeros tremendo, que muchos mexicanos han estado ahí, muchos funcionarios, diputados, senadores, gobernadores pasaron por Harvard y Trump trae una campaña contra Harvard. Cuando los residentes del estado de Durango voten en las primeras elecciones judiciales el próximo domingo, Leopoldo Chávez estará en la boleta para juez federal. A pesar de que Leopoldo Chávez estuvo detenido en una prisión de los Estados Unidos casi 6 años. La agencia Reuters le dedica un reportaje muy amplio este fin de semana en función de cómo una agente que estuvo relacionada con el Chapo Guzmán está en las listas para ser electo como juez. El dirigente del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez, acusó que la familia Yunes sigue mandando en el PAN
además de que mantienen una alianza con Morena para ganar las elecciones locales del próximo 1 de junio. Esto es un tema interno del PAN, pero pues nos interesa. El arzobispo Víctor Sánchez cumplió 75 años y esto motiva la presentación en automático de su renuncia misma que le entregará ahora, o ya la entregó, al Papa, y el Papa ahora resulta que pues era su jefe, porque el Papa antes de ser Papa era el encargado del control del todo el tema de los obispos en el mundo. Así es que era su jefe. Si alguien lo conoce perfectamente bien es él, y si sabe cómo están las cosas en la pues, arquidiócesis es él. En fin, algunos temas. Hay otros, pero pues, los dejo. A ver ustedes qué aportan. Don Humberto Aguilar Bueno, Coronado, gracias. La verdad es que planteas unos temas, cada tema creo que nos debería llevar un un programa, pero programa. sí, caray, de verdad. Sí, Mira, la yo verdad, también pensé lo mismo. También pensé lo mismo. empiezo pues lamentando profundamente el asesinato de estos dos funcionarios públicos. Me parece que el debate que viene después del asesinato abarca muchísimos temas. El tema de si fue un mensaje o no, si estaba perfectamente planeado, si eran asesinos profesionales, si deben tener o no escoltas los funcionarios, en fin, ha habido una serie de especulaciones. La verdad es que jamás nadie le desea esto a ningún A nadie. funcionario público. Digo, yo fui funcionario público de alto nivel también y la verdad es que pues por lo menos antes no se daban este tipo de cosas. Y lo voy a ligar con el tema de las motocicletas y la ley o la decisión que se está impulsando en Puebla En lo con, local. en lo local con el Ujú. tema de que los motociclistas sean identificados perfectamente. Al final del día, me parece que es un asesinato perpetrado por profesionales. Ciro Gómez Leiva dijo que era el mismo modus operandi el que se utilizó en su atentado y en y digo, creo que sí tiene un gran fondo. El tema de la gente es complicado. A mí me tocó lidiar durante 3 años que fui director general de gobierno de este país con la gente. Es un problema recurrente año con año con esta coordinadora de trabajadores. Son trabajadores y yo se los hice anotar muchas veces, ¿no? Que está integrado por maestros, pero maestros que no enseñan, maestros que desafortunadamente escriben y hablan con faltas de ortografía porque están formados como un grupo de presión, que ahora resulta que se pueden convertir hasta en un grupo de choque. Y siempre es O, el o mismo que han esquema. sido un grupo de choque. Han sido un grupo de presión, sí, pero un grupo de choque, así no ha habido, digamos, confrontaciones. En Oaxaca, por ejemplo, en los tiempos en los Pues que en nosotros, Oaxaca es en donde tienen mayor presencia. claro, donde nosotros gobernábamos, acuérdense que había quema de autobuses, quema de patrullas. No es nuevo la presión ejercida por los integrantes de la CENTE solicitando el aumento salarial anual, cada día vaya subiendo de presión. La verdad es que antes eran un aliado de la izquierda y una presión enorme para los gobiernos, tanto del PAN y después para el PRI. Ahora que están gobernando los de Morena, se tienen que hacer cargo de que se tienen que tomar estas decisiones. Eh, Justo ayer estaba arreglando todavía algunos papeles, me encontré algunas declaraciones mías con respecto a la posición de la CENTE. Y la verdad es que gobernación, por ejemplo, no puede hacer nada porque la negociación la lleva la Secretaría de Educación Pública y en este caso involucran ya al director del ISSSTE. La verdad es que antes esas presiones hacia el Porque ISSSTE, tiene que ver con las pensiones. claro, pero antes no era tan fuerte como ahora se están presentando. Ujú. Pero bueno, la CENTE, mientras no se le ponga el respeto al canal institucional, mientras no se imponga el Estado de Derecho, pues es evidente que van a seguir haciendo lo mismo. La afectación en millones de pesos del cierre del aeropuerto, etcétera, etcétera,
pues la verdad es que afecta a los ciudadanos, pero me parece que es lo que menos le importa a este gobierno. Hay la especulación por ahí de que la presidenta de la República no lo recibió porque amenazaron con boicotear la elección del próximo domingo 1 de junio. Pues Y ese eso es sí el le tema dolió a de la presidenta, fondo. si es Ese que es el está tema de fondo. presionando o impulsando para que haya una participación que ha generado incluso la impresión de algunos acordeones del bienestar que les han llamado, ¿no? Sí. Pero al Imagínate final, que yo creo que la gente actuara contra los acordeones y actuara contra el voto corporativo de Morena. sí, les quita unos puntos porcentuales y de por sí la participación se estima en un 6%, 8%, imagínate nada más. Pero bueno, regreso al tema de las motocicletas porque me llamó mucho la atención la declaración del flamante diputado Rafael Micalco del PAN. La verdad es que yo cuando Hombre vi, talentoso, un hombre talentoso. la verdad cuando yo vi la primera vez en Colombia que las motocicletas o los motociclistas deberían de estar identificados en tres cosas. Primero, la placa de su motocicleta, que debe coincidir con la placa que deben de llevar en el chaleco y la que deben de llevar en el casco. Precisamente porque en Colombia vivieron durante mucho tiempo el terror de los motociclistas, que eran los encargados, los sicarios para eliminar políticos Es o correcto, empresarios es o gente de correcto, la sociedad. es Aquí lo correcto. estamos empezando a vivir. Me parece que esta es una medida extraordinaria que impulsa el gobierno del Estado y que pues un diputado del PAN diga que no le parece porque no se respetan los derechos de los motociclistas, me parece que no está viendo por ¿Él el tiene bien de las... motocicleta? No, no tengo ni idea, pero creo que sí, creo que sí, creo que Entonces ahí sí. hay una razón. Pero a ver, pues si están identificados los motociclistas, uno por lo menos tiene un poco de seguridad, al contrario de ver a alguien que está junto a ti, que no le ves la cara, que no le ves la placa, que no tiene otra forma de identificación. Acuérdense ustedes cuando existía la policía judicial que se emparejaban un auto sin tapones, sin placas y con los vidrios oscuros, pues le daba uno terror. Sabía todo el mundo que eran judiciales, pero sabían que los podían asaltar. Me parece que es lo mismo que está pasando ahora con los motociclistas. Qué bueno que haya motociclistas, qué bueno que haya una cultura para esto, pero si no hay identificación real de los motociclistas, no vamos a tener que lamentar muchos asesinatos, creo yo. Además, la educación debe ir acompañada con esta decisión administrativa. Díganme ustedes quiénes no quisieran identificarse o llevar identificación en el casco, en el chaleco y en la motocicleta. Pues los que están mal, los que están bien y tienen sus papeles en regla, no tendrían ningún inconveniente en ir y solicitar el adhesivo para su casco, la placa para el chaleco y la placa para la motocicleta. Entonces, creo que el bien general exige que los motociclistas se identifiquen o que haya modo de identificar en un momento determinado. Yo digo, no sé si ustedes todavía manejen, pero es un terror cada vez que los muchachos estos de los rapis y todo eso se atraviesan por todos lados y no llevan identificación de nada. En fin, es mi posición. Tengo otros comentarios, pero para después sobre el tema de las remesas, que se celebra el que se pone el 3.5, pero no se bajó del 5 al 3.5, se subió del 0 al 3.5. Ese es el tema de fondo. En fin, Bueno, y ya nada más comentarles, pues manejo la Atliscayo todos los días y un día, precisamente sobre lo que dices, Beto, yo vi, no venía nadie, supongo que salió detrás de mi coche, mi auto, y se me mete una motocicleta. Se puso delante de mí, bajé por completo la velocidad, no saben, y al entrar a la noria, el tipo pasa y me quiere golpear, ¿sí? Tengo la placa, pero ciertamente venía yo y digo, caray,
yo que ni, sin de verla ni de verla, pueden revisarlo en las, ¿cómo se llama? En las cámaras. Y a lo que nos exponemos muchas de las veces con este tipo de circunstancias, ¿no? Porque se meten, te tienes que frenar en seco. Entonces, sí, ese día, lo que señalas, fue un susto. Y yo creo que salió más golpeado con él porque donde tira el golpe se golpea. Yo oí el golpe en seco de donde se lastimó y vi todo, donde todavía hizo esto, pero ciertamente, ¿no? Venir cuando está atascada la Tliscayo, que se forman largas cortas, no sabes después de esas ocasiones en que estuvieron asaltando, pues sí resulta un problema. Y pensaba en lo que dices porque pues yo traía portaplacas, le tuve que quitar los portaplacas porque así lo mandata la ley. Y bueno, yo creo que como bien señalas, pues si no tenemos ningún problema, bien podemos cumplir con la ley, ¿sí? Es más, tenemos que cumplir con la ley, ¿no? En ese sentido. Pues yo lo de los portaplacas no lo usé nunca. Cuando te daban el auto de paquete, nuevo de paquete, la agencia usaba tu coche, aparte de que te cobraba, usaba tu coche para publicidad. Y entonces yo llegaba, desatornillaba el portaplacas, le ponía la placa como debía ser, y san se acabó. Pero al primer servicio te la volvían a poner. Acto seguido, volvía yo a hacer lo mismo. Y así, hasta que se aburrieron ellos. Pero esto del portaplacas es una publicidad que tú estás dándole a la agencia donde vendieron el auto. Se me hace que es incorrecto que haya portaplacas. Por lo Sí, mira, menos con un logotipo de anuncio. claro, sí, y creo que, por ejemplo, yo compré el vehículo y así me lo entregaron y nunca le di importancia, Ah, pues, honestamente. hombre, pues Hasta, todavía les pagas. Y sí, todavía andas diciéndole, me lo vendió fulano, ¿eh? Bueno, sí. ¿quién sigue? Bueno, y si me permiten comentar sobre el tema de dos cosas. Lo del asesinato me parece que es muy interesante. Leía yo algunas notas y cómo fue ejecutado exactamente, como con profesionalismo, ¿no? Y leía yo toda esta Oye, pero secuencia eso de los de cómo espantos y los... estuvieron esperando a que estuvieran juntos, porque ella venía sola, venía a recoger a a José y cuando están, justo cuando lo recoges, cuando se lleva a cabo. Sí, bueno, todos vimos el video. Así es. Entonces, ¿cómo está planeado? Y Pues también con mucha leí, exactitud, exacto, sí, con mucha es logística. profesionales. Y decían eso, ¿no? Pudiera haber motivos por parte de los grupos que están en la Ciudad de México, pero no tienen la capacidad operativa. Esto va a un nivel mucho más arriba, que es lo que despierta precisamente todas estas hipótesis de quienes pueden Pero estar no involucrados. hay información. Sí, sí, hay hipótesis, no hay información, aunque creo que ya deben de tenerla, ¿no? Pues yo creo que esto quedará como lo de Colosio, quedará como lo de Ruiz Massieu, quedará como lo del el atentado contra Omar García Harfuch, quedará como Ayotzinapa, quedará como lo del Rancho Izaguirre. Pues Y todo va esta a es quedar otra, igual. Aunque esta es ya otra. el secretario de Estado de los Estados Unidos ya nos habló y nos dijo, yo los puedo ayudar, yo tengo información, yo les puedo dar información. Eso ¿Quién es sigue? interesante. ¿Quién sigue? Sí, Hay muchos temas, caray. Nadie ha dicho nada lo del cierre de la Federal Atlisco por los esa es pueblos otra. originarios. Yo lo dejé pasar a ver si ustedes tienen A interés, ver, porque a lo mejor ustedes son los que lo promovieron. a ver, yo quisiera, como decía algún expresidente, comentar algo para los jóvenes, ¿no? Para que recuerden los jóvenes, ¿no? Este, y quisiera hacerlo con una cena que tuvo la esposa del presidente Luis Echeverría, doña Esther Zuno, cuando era presidente. Esther Zuno, mucha gente lo sabe, bueno, de nuestra edad, pero los que no sepan ahora, normalmente era hija del general Zuno, una persona de izquierda,
Es una época en la que la izquierda sobresale mucho en México y estaba preocupada por los pobres y por muchas cosas. Entonces, hacía cenas con las esposas de todos los funcionarios, ¿no? Que era todo un grupo que en el sector público siempre, pues trabajaba de alguna manera con la gente más necesitada, ¿no? Y normalmente, pues si la presidenta te invitaba a cenar, las señoras iban, pues, engalanadas con lo que tenía, ¿no? Entonces era común que de Pasaba la repente, charola. sí, al final, mire, pues empezamos en los pobres, el rollo, quiero que cooperen, así que, órale, y recogía todas las joyas para hacer algo en función de los pobres. Después cuando el famoso, Carrizos robó la casa de Echeverría, dicen que encontró un cobre lleno de joyas. Digo, entre las cosas que hay un video de la UNAM que se llama Los Ladrones Viejos que explica todo ese detalle. No me voy a hablar, pero era muy bonito ver cómo, ¿no? Juntaban todo ese dinero y se lo llevaban, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde se repartió? ¿Fuera para regresar al pueblo y lo robado? No sé, pero finalmente se juntaba una gran cantidad de dinero. Bien, pues esta semana tuvo lugar en Mar-a-Lago, ahí en Estados Unidos, hace 3 días. La casa de Trump. Sí, claro, y una cena, ¿no? Una cena en la noche para festejar a todos los amigos del grupo de Bitcoins, curiosamente de Bitcoins, ¿no? Que habíamos dejado. Bien, CNN les acabo de poner ahí en el chat, la liga. CNN hace una reflexión sobre el respecto y resulta que son 220 personas que van a participar ahí y que además cada una va a aportar $1 millón como parte del beneficio que tuvo al final. Hombre, pues interesante, ¿no? Entonces le preguntan a la vocera de Donald Trump, ¿no? Que también, como alguno que decía lo que Vicente quiso decir, pues ahora dice lo que Trump quiso decir, ¿no? Cuando con la cena, ¿no? Le preguntan, oiga, y pues, ¿qué pasó con la cena de ayer del lago, ¿no? Y quiénes personas, queremos saber qué personas fueron, quiénes son los ministros que tienen, que se acercan al presidente en una cena de ese tipo. La respuesta fue muy interesante. La respuesta fue, a ver, en primer lugar, la cena tuvo lugar a las 7 de la noche cuando el presidente ya no está en su trabajo. O sea, el presidente deja de tener funciones a las 7 de la noche. Si hay una guerra en el mundo, discúlpeme, ahorita ya descansó, háblele mañana a las 6 de la mañana que empieza a trabajar, ¿no? Para tomarlo en cuenta, ¿no? Está bien, o sea, primero el presidente ya no está en funciones. Ah, perfecto, está bien. ¿Y quiénes son ahí? ¿Y quién se queda con el dinero? Bueno, es que el presidente ya no maneja su dinero. Todo el dinero lo maneja un fideicomiso ciego a nombre de sus hijos, que son los que lo tienen. O sea, lo dijo en la conferencia de prensa, ¿me explicó? Entonces, ahorita que estaba hablando Humberto sobre la cosa de las motos, ¿no? De que tener el registro como estaba en Colombia, eso se llama transparencia. Y creo que la transparencia siempre ayuda a todos. Y además debía ser una transparencia con una placa muy sencilla, nada complicado, o sea, simplemente un número y punto, o sea, el 1525, y ya sabes que lo trae en la placa, en el casco y en la chamarra atrás. Y se acabó, aunque sea de Didi, no hay ningún problema. Y si algo pasa, los identificas. Sí me explico, o sea, la transparencia, cuando las cosas están horribles en la casa y hay enfermedades, en las haciendas así se hacía, se abrían las ventanas para que se vea toda la porquería, ¿no? Entonces creo que es lo que hay que empezar a hacer. Y es curioso ahora que precisamente salen los $2.500 millones. $2.500 millones. El juez de Florida, ¿no? Es lo que estipula que se llevó entre él y la señora, ¿no? De una manera o de otra. Esto es interesantísimo. O Fíjate, sea, dice, doctor, déjame darte un no, no, dato por nada favor, más por para favor, por favor. reforzar tu argumento. 2.500 millones de Se va 50 tu mil. sonido. Se va tu sonido, Beto. A ver, Ahora sí. 2.500 millones de dólares son 50.000 millones de pesos. Genaro García Luna fue 6 años secretario de Seguridad Pública. En 6 años hay 2.190 días. Si dividimos los 50.000 millones entre 2.190 días, entonces el juez, pues, supongo que dijo que por día Genaro García Luna ganaba 22.900 pesos diarios. Más como dato para reforzar tu argumento. Sí, no, impresionante. ¿Te acuerdas de J.E. Won, del chinito que agarraron con Claro. Elon 10 Musk millones de dólares? gana muchísimo más que eso diario.
No, Sí, claro, pero Elon Musk gana la mitad del ingreso anual de Estados Unidos, o sea, eso es impresionante lo que gana. Bueno, lo ganaba, porque no sé si ya vieron los resultados de la venta de autos eléctricos en Europa. Sí, pero tiene Eran, muchos negocios, no es no, el ya lo sé, único. ya lo sé, pero bueno, ya le quitaron un pelito al gato más, ¿no? Pero bueno, pero regreso al rollo de las criptomonedas, o sea, pero además la desfachatez de la comunicadora, ¿no? Que comenta eso, y luego le preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con el avión de Qatar? Porque en esta misma semana, el 21, ¿no? Resulta que en Qatar le regalan un avión como el presidencial que alguna vez se Que rifó no aquí en tiene los... ni Obama. No, claro, o sea, impresionante, pero no solo eso, porque lo que le están diciendo es el avión de Qatar está yendo ahorita y se está remanteniendo y adecuando, porque primero lo van a checar a ver si no tiene micrófonos, fotos, y no, yo me imagino que lo van a revisar de muchas cosas. O sea, no creo que nada más se te regale el avión ya y lo traes para que te lo regalas, ¿no? Hay Entonces, una cobra ahí escondida, no lo que cobra bebé, para que después. cuando lo vaya usando se le Oh, crezca y lo muerda. Hola, soy Ana Farré. bellísimo, pero fíjate lo que está, la segunda nota que les mandé es esta precisamente del avión de Qatar. Y resulta que el avión de Qatar, ¿no? Lo está arreglando el ejército de los Estados Unidos y los va a adecuar, obviamente con presupuesto, pero el avión es de Trump. Entonces le preguntan, oiga, ¿cuánto está costando la reparación del avión? Porque creo que el avión cuesta 450 millones de dólares y la reparación lleva un poquito, casi 4 veces eso. Entonces, solo de lo que se está planteando. Entonces dices, a ver, ¿y eso quién lo va a pagar? O sea, es como si el presidente de la República, que casi no se acostumbra a eso en ningún país del mundo, ¿no? Llega y como presidente lo primero que hace, pues es rediseñar su casa para cuando regrese por aquello de las dudas, ¿no? ¿Y a costo de quién? Pues del presupuesto, ¿no? Y las salidas de la vocera, que además, como todo el mundo sabemos, tiene una experiencia impresionante, ¿no? O sea, no, pues eso lo tienes que preguntar allá al ejército, porque pues aquí no sabemos esa información, cuánto está ganando el dinero y de cuánto es el presupuesto. Es la respuesta de la vocera de la presidenta de la República de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y luego se atreven a decir que aquí en México somos corruptos, ¿no? O sea, ¿con dónde viene esto, no? Vi unos noticieros en los que estaban exigiendo que Trump entrara con el ejército de Estados Unidos para bombardear a los cárteles. Porque sí pueden hacerlo con drones y lo pueden hacer rápidamente y los mexicanos no pueden. Y entonces habrá regreso al asesinato de los compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que me sorprendió del asesinato de los compañeros? Lo mismo que con el bloqueo del Zócalo, del aeropuerto. Apareció una nota de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, para todos los norteamericanos y todo ello, como una alerta de seguridad porque estaban bloqueados y cancelados todos los vuelos, ¿no? Del aeropuerto de la Ciudad de México. No se canceló un solo vuelo. Se desviaron 30, Se retrasaron unos y otros se desviaron. pero no se canceló ni uno. Y la Marina saca un detalle impresionante de lo que pasó. Y sin embargo, fue un nado sincronizado por todos lados de que México estaba en una crisis impresionante porque estaba bloqueado el aeropuerto de la Ciudad de México, que es una zona de, o sea, ¿qué es lo que quieren? Un pretexto para meterse, lo que hemos dicho que hemos olvidado mucho, la mitad del presupuesto de Estados Unidos es del ejército, es de armas. El negocio no son los aranceles, son bombas, son rollos. Esto es lo impresionante que hay que trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, independientemente de salud, si uno está de acuerdo o no con lo que maneja, con la actual administración, a mí me parece que ahorita el presidente de Estados Unidos está haciendo algo, es que se mete en todo el mundo, o sea, es clarísimo que son los dueños del planeta, hacen lo que se les pega la gana, y creo que es un tremendo error. O sea, yo creo que es una administración que lo va a manejar muy grueso, porque sinceramente está uniendo a los que incluso podrían haber sido sus aliados, ¿no? Y ahora que uno se pregunta esto, entonces dice, bueno, ¿y cuánto le costó a Milei entonces ir a la cena con el presidente cuando tomó posesión? ¿Cuánto le costó al presidente de Ecuador? ¿O los invitaron porque eran muy importantes? O sea, dices, y entonces dices, bueno, y a lo mejor por eso algún presidente del país no quiso ir cuando tomó posesión la primera vez Fox, pues que le estás cobrando la entrada por Sí, cada pero fíjate que esto habla caso, dices, no puede ser, de man. la posmodernidad, porque nosotros todavía somos de los que hacemos las cenas y eso, pero pasamos la charola, pero en privado,
no se hace público el asunto, ¿no? No, pero hay cierta dignidad. Mira, en Pero ese allá, caso, pues es totalmente público. Pues, no, no, pero esto es cerrado. No ha dicho nada de quiénes fueron. Saben que fueron los 200 y no saben que pues dieron el los millón. mismos 200 que fueron cuando la cena después de que tomó No, posesión, no que es lo que son quería los que decir. aportaron 1 millón de... O sea, esa fue una cena para agradecerles a los que aportaron al menos $1 millón. No, La pasada. ahí está, pero la de ahorita están aportando 1 millón los que ganaron en Bitcoin. O Ah, sea, sí, sí, pero pues son recabó los doscientos mismos, veinte hombre, pues millones. ahí hay Está bien. vasos Ahora, comunicantes. Fíjate que a mí no me hablaron porque yo pues, no llego tanto, ¿no? Pero no hubiera usted, ido. no, pero es muy poco para nosotros. Mira, la verdad es que hay semanas que no los vemos. O sea, nosotros, pero mira, el último detalle que quería comentar sobre esto de Esther Zuno, que fue como empezamos. Hubo una persona que se le puso enfrente y fue precisamente la esposa de Moya Palencia, que le dijo no. La Y no le difunta. dio absolutamente nada. Sí, sí. Y eso dicen que fue de grandes puntos en los cuales le costó precisamente la presidencia de la República a Mario Moya Palencia. Entonces, el problema de esto es que sí se puede hacer, sí se puede decir, sabes que no está bien esto, el costo es muy alto. La gente que le empieza a decir a los Estados Unidos, está mal lo que estás manejando, no te puedes meter en todo el mundo. Y lo que están haciendo es unir fuerzas precisamente de gente que a lo mejor pudieron haber trabajado con ellos tranquilamente. Pero bueno, creo que es algo que se tendría que valorar. Muchas gracias. Mucho gusto. Bien. Creo que me toca a mí, ¿no? No, no sé. Bueno, pregunto, No, porque ahora pues ya pregunto las yo cosas. no tengo. Yo quisiera dirigirme primero a nuestros radioescuchas, Muy bien. antes de meterme a los temas. Y lo único que les quiero decir es que cuando yo utilizo las palabras hablemos, dejemos, hagamos, simple y sencillamente, voy a partir de este momento a no considerar a los miembros de este panel, ausentes y presentes, porque se sienten siempre agraviados. Y la verdad, yo no vengo a agraviar a la gente. O sea, que no se sienten incluidos. A lo mejor hay alguien de los 7 que me escuchan que sí se esté de acuerdo conmigo. Pero sí, voy a seguir utilizando esas palabras y desde ahorita lo digo, no se sientan incluidos. A ustedes no me refiero cuando digo hablemos, no son con ustedes, dejemos, no son con ustedes, o hagamos tampoco son con ustedes. Miembros de si quieren incluirse, se pueden incluir, no hay ningún problema, pero no los estoy incluyendo de principio. Y creo que con esto vamos a quitar ahí algunos malos entendidos o cuestiones que yo, como no soy ni catedrático ni gran expositor, pues yo utilizo palabras que usa el pueblo. Entonces, lo quiero dejar bien claro para que no haya problemas. De los puntos que están puestos y que pusiste, el problema es que prácticamente, como ya dijeron alguien, nos vamos a quedar a la mitad de todo. ¿Por qué? Porque yo no he visto, desde que tengo uso de razón, un gobierno que sea transparente. No he visto un gobierno que ve que hay una ley que no está bien y la corrija. No he visto un gobierno que aplique la ley. La aplica para quienes quiero y no la aplica para quienes no quiero. Entonces, ese es el fondo y el problema de nuestro país. Voy a seguir insistiendo en eso. Ya no voy a quitar el dedo del renglón, porque ese es precisamente nuestro problema. Hablamos del asesinato de estos 2 pobres funcionarios del DF, muy cercanos a la jefa de gobierno. ¿Y qué va a pasar? Han matado también a otra gente cercanas a los jefes de gobierno y agarran a los materiales, a los asesinos materiales. Pero alguien tiene conocimiento de quiénes son o han publicitado quiénes fueron los autores intelectuales y el porqué de eso. Eso me refiero a lo que es
derecho penal. Luego hay una cantidad de normas que la verdad no se entienden, pero tratan de aplicarlas. Y entonces entran todos los problemas, entran. O sea, creo que tenemos que insistir, vuelvo a lo mismo, tenemos que insistir los que pensemos así, en decir, Señor, empieza por arreglar nuestro Estado de Derecho. Y eso debes de empezar por arreglar las normas. Hay que arreglar las normas. Hay muchas normas que están muy oscuras o muy difíciles de cumplir porque no están claras y no hay interpretaciones correctas. Entonces, simple y sencillamente, eso es lo que veo para prácticamente la mayoría de los puntos que se ha visto aquí, ¿no? Que está diciendo el homicidio de los funcionarios, el bloqueo del CENTE, que también se queda así, bloquean y no pasa nada. Pero ¿cuántos son los afectados? Muchísimos, sobre todo en el DF, ¿no? ¿Cuántos son los que se afectaron ese día? No se canceló ningún vuelo, pero los retrasos que ocasionaron. Y el poder llegar ahí, para poder llegar ahí, tener que llegar casi caminando. Y a los del CENTE no les pasó absolutamente nada. Después de haber bloqueado las entradas a Palacio Nacional, no pasó nada. O sea, no hubo ni siquiera un jalón de orejas. ¿Cómo queremos que haya orden? Si hay grupos precisamente que se dedican a desordenar. Igual lo podemos ver en las manifestaciones anteriores, los famosos grupos que van vestidos de negro, las señoras vestidas de negro, que van deshaciendo la ciudad y nunca pasa nada, nunca las han podido detener, nunca las han podido identificar. Entonces sí, quisiera yo insistir en el punto de que tenemos que arreglar la parte del derecho y aplicación del derecho, porque mientras no lo logremos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a estar exactamente igual, y esto viene desde que yo tengo uso de razón. Y ni nadie se preocupa en estas cosas. Entonces, sí, yo insisto en este punto, y creo que es el punto, pues no sé, los candidatos con antecedentes, no es nomás uno el que hay. ¿Y qué ha pasado? Se echan la bolita entre el INE, los senadores, etcétera, etcétera, pero nadie los ha quitado. Si le dan entrada a Pepe, en sala de espera. Espérame, porque estoy escuchando al señor Rodoreda, ¿no? Que termine, por favor. Bueno, ya termino para que pueda entrar el doctor, no hay problema. Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo quisiera solamente apoyar esto que está diciendo Pepe, efectivamente, me parece que ese es el punto. O sea, no es, y ya ni siquiera si el Estado de Derecho es correcto o incorrecto, ¿no? Simplemente que se respete lo que ya estuvimos de acuerdo, ¿no? Y después y después que se siga, ¿no? Como que eso no lo hay, ¿no? Yo tengo esperanza en esto que pasó con García Luna, de que empecemos a ver algunas cosas distintas, porque efectivamente es un choque muy fuerte, que además no se hace en México. Y el gran problema de esto es la impunidad. Es decir, ¿cómo trabajas eso contra la impunidad? Ahora, lo curioso es que pasa todo esto a la semana que estamos para las elecciones del nuevo Poder Judicial. Y a los dos Entonces, días del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, pues tal parece sí, como que le sí, sí, dijeron sí, sí. a la corte de Miami, oye, ya saca la sentencia, ¿no? Porque aquí tenemos un desmadre. Y por otro lado, sabe exactamente lo que está diciendo Pepe con la parte de los del CENTE, ¿no? Y lo que me sorprendió fue el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando realmente el problema de fondo, pues no, todavía no se había sido tan complicado. O sea,
ya antes de que se diera la situación, ya era una crisis y un problema de seguridad nacional, el problema del aeropuerto. Entonces, aparte de lo que dice Pepe, de que no se respeta, es esto de que cada quien está comentando y diciendo para sus cosas, entonces no sabemos qué está pasando. Y entonces tienes un gran problema de lo que se está manejando porque tampoco sabemos cómo actuar o hacia dónde voltear. ¿Todo esto para qué está dirigido? ¿Para que no se vaya a votar la próxima elección? No, esto ya es una ley, tenemos que hacerlo. El problema es que tenemos que pensar por qué vamos a votar y qué vamos a buscar. Pero entonces, no sé, creo que ese es el punto que hace mucho ruido. Perdón, Pepe, nada más era No, para... pero a ver, una cosa nada más, doctor. La declaración de la presidenta ya daba por hecho que esos 2.500 millones de pesos iban a caer al gobierno mexicano. Incluso le puso destino. ¿Y eso no va a ser así? No se te oye, doctor. Está. Sí, por supuesto que no, tienes toda la razón, ¿no? O sea, es más, Perdón. a lo mejor cobramos el 10%, ahorita ya, además, fíjate qué bronca. ¿Cómo lo vamos a cobrar si precisamente cuando ese sentenciado García Luna, hay un tribunal que le descongela las cuentas a la señora? ¿Ya qué van a hacer? O sea, ¿quieren que hablemos más de opacidad? ¿De qué quieren que hablemos? Ese es el problema. O sea, ¿por qué no se esperaron para ver qué pasaba después, cuando se dieron los siguientes resultados? Porque ahorita todas esas cuentas se llevan un poquito más de recursos. Sacaron una relación ayer o antier de lo que llevaban creo que 250, no, ¿qué? Casi 3 millones de dólares, o sea, ¿no? De lo que tenían incautado, ¿no? Ahora, todas las propiedades en Miami parece que le van a pasar acá, pero no es inmediato, tienes razón. Eso no pasa directamente. O sea, así como que nos No, entraron 2.500 millones de pesos al erario público, es una mentira, no es cierto. O sea, a ver cuánto rescatamos de ahí, claro. sí es, pero ya la presidenta dijo que alcanza para un tren de no sé dónde a no sé Sí, dónde, ¿no? para explicar a lo mejor un poco la idea de lo que esto vale, ¿no? Pero la bronca es esa. Además, la bronca es que los 2.500 no se los quedó el García Luna. O No, sea, no, para que Y no. él haya voy a, sacado voy eso, a, tiene que haber hecho un reparto impresionante. O sea, ¿qué va a pasar con los negocios? ¿Qué va a pasar con el penal de Papantla, por ejemplo, que fue el último que comentó el presidente saliente cuando le decía, no se acuerdan que estaba, lo increpa una periodista del financiero de Bloomberg, y le dice, pues tu jefe está metido en el negocio con García Luna de los penales, que hace un dueño de un periódico metido con los penales. Eso se va a tener que resolver. a ver, Entonces uno ve voy las a, voy a noticias y hacer dice, ¿qué está uso, pasando? Perdón, perdón. voy a hacer uso de la convocatoria que hizo José Manuel hace unos 10 minutos, 15 minutos. Que cuando digo yo, un punto de vista mío no es un punto de vista de ustedes. A mí me parece que el gobierno se está desmoronando, que las cosas no van bien. Y no digo de la economía, sino hay una crisis política al interior. ¿Cómo es posible que en un país de 130 millones de habitantes, de una ciudad del mismo tamaño de Londres y de Sao Paulo, creo, ¿no? Hay alguna por Brasil ahí que más o menos somos iguales. Este, dos funcionarios del primer círculo de la gobernadora, lo como le quieran llamar al cargo, no tengan escolta y no tengan un protocolo de comportamiento de su seguridad personal cuando asisten a las reuniones privadas donde se toman decisiones en relación con el combate al crimen organizado en una de las ciudades más peligrosas del mundo. No entiendo. Y eso quiere decir que adentro las cosas no andan bien. Pero es que no, o sea, de verdad, a ver, yo te lo puedo decir, el secretario particular de Santiago Krill cuando era secretario de Gobernación no traía escolta. La coordinadora de asesores, María Amparo Casar, jamás tuvo escolta. Yo como No, no eran los subsecretario de tiempos, ¿eh? Gobernación No eran los jamás tiempos. tuve escolta. Estoy de acuerdo, pero esto va a generar, de verdad lo digo, una impresionante contratación de burócratas para justificar que todos están cuidados. Pero eso no garantiza que no haya otro asesinato. ¿Eh? No garantiza. Si ya le pegaron a un papa, si le han matado a un presidente de Estados Unidos, hombre, que no le peguen a un secretario particular a alguien, me parece que no es por ahí el asunto, pero bueno.
Pero coincido contigo, me parece que el gobierno está haciendo crisis. Estamos en una inflación ya reconocida, fuerte, que tenía muchos años que no se daba. De eso no Está, entiendo mucho, de eso no entiendo mucho, pero yo lo que veo es el aspecto político, los contrapesos al interior de Morena. O sea, ¿cómo es posible que en una semana matan a dos funcionarios del primer círculo del gobierno de la ciudad más grande del país? Bloquean el Palacio Nacional y no dejan entrar a los reporteros a la conferencia de prensa. Bloquean el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay un caos, ¿correcto? ¿eh? Eso. Pero como dijo José Manuel, es mi punto de vista, ¿eh? No quiero comprometer yo. Adelante, José Manuel. Sí, no, mira, yo independientemente de, no lo puse en plan de chunga, sino en No, no, plan no, no, verdad. no, 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 no. ¿Eh? Y lo dije en plan de verdad. Eh, sí veo que, como tú dices, pasan todas estas cosas y ¿qué ha pasado? ¿Y? Pero lo curioso del caso no es que pasan, han estado pasando durante los distintos gobiernos. Démonos cuenta que la queja más grande y el problema más grande que la gente dice es la seguridad. ¿Y qué se está haciendo? ¿Y quiénes están propiciando los problemas de seguridad o quiénes están muy fuerte atrás de ellos? Los cárteles. ¿Y qué se ha hecho para combatir a los cárteles? Se ha trabajado muy bien, yo no niego eso. Lo que ha estado haciendo el señor secretario de Seguridad, creo que es por el camino. Está atacando precisamente donde les duele, que es en el dinero. La cantidad que se ha quitado de droga del camino es mucha. La cantidad de gente que han apresado es mucha. Si los vemos, lo que ha hecho este señora y este señor secretario es el doble o el triple o el cuádruple, ya no lo sabría yo, de lo que se hizo en el sexenio pasado. Sí, el tiempo que lleva ha combatido más y ha dado resultados muy por encima de lo que se hizo en 6 años. Exactamente. ¿Y quién del sexenio pasado lo han podido llamar a cuentas y decir, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que ahorita estemos agarrando a todo esto y tú que estabas en la jefatura, en el ejército, en el este y en el otro, ¿qué hiciste? O sea, simple y sencillamente, yo no veo ninguna acción. Pero eso sí, García Luna y Calderón, ¡cachos, hombre! Ya dejemos de ser los culpables de lo que pasa en México, García Luna y Calderón. Uno ya está en la cárcel y si quieres, métele procesos al otro para meterlo en la cárcel, pero ya dejen de hablar de eso y actúen. Porque el sexenio pasado, híjole, está pavoroso de todo lo que estamos viendo ahorita que se está destapando. ¿Cuántos problemas están viendo ya ahorita en ciertas revisiones fiscales de que hay un faltante aquí, de que hubo un mal uso del recurso allá, etcétera? ¿Y qué están haciendo? ¿Cuántos han iniciado proceso contra ellos? Contra los de Birmex solamente. Y algunos de la cosa esta de donde estaba el consentido del señor presidente, de director, que a la mera hora lo hicieron a un lado. Pero la realidad es esa. ¿Qué están haciendo? Y ahorita, ¿qué es lo que están haciendo? Atacando muy bien, desde mi punto de vista, yo no soy experto, pero están atacando bien la parte correspondiente a los carteles. Pero les han quitado, han agarrado a muchos, pero han agarrado a tropa, no han agarrado a los jefes. Entonces está pasando lo mismo que con los asesinatos que hemos visto. Agarran al asesino físico, el que fue y mató físicamente, pero no agarran al que dio la instrucción en la orden de vayan a matar a este.
Yo lo que creo que le falta ahorita a este gobierno es irse a las cabezas e irse a decomisar dinero, que es por lo que se mueven tan fácilmente. Es cuanto. ¿Quién sigue? Solté muchos temas, ¿eh? Ya se concentraron en esto. Y don Humberto ya hasta se fue. Sí, yo sí quisiera insistir en el punto de la elección de jueces. Es una Bueno, cosa ahí está el dato de lo que les dije del reportaje que ¿sí? saca Reuters respecto de el abogado del Chapo, que está en la lista en Durango de los que pueden ser electos. A ver, Pero así ¿quién como ese más? hay otros. Y aquí la cuestión que vuelve a la misma cosa. Se echaron la bolita entre el INE y el Senado. ¿Y quién es el culpable? ¿O quién tenía que quitarlos? El culpable ¿O es es como dicen Calderón. ellos que no podían quitarlos porque no tenían autorización? Ah, hombre, por favor. ¿Es cuánto? Pero yo creo que en eso, que no están autorizados. Ahora, a mí me parece que el problema viene desde atrás. Y ciertamente ahorita pues están circulando pues los acordeones para ver por quién votar, ¿no? Que es uno de los problemas que ciertamente estamos viendo, pero más bien el problema está en el diseño institucional y yo creo que esto tiene que servir precisamente para dar cuenta pues de lo que está pasando, ¿no? En ese aspecto. A mí me llamaba la atención el dato de cuántas solicitudes, por ejemplo, de observadores electorales han sido rechazadas y para empezar, de cuántos se han tratado de anotar como observadores electorales, ¿sí? Entonces, vamos, ni la elección pasada que fue la más Pues, grande ha tenido semejante cuestión. Y ahí vemos, el problema es que ahí estamos viendo pues la mano de los partidos políticos, ahí estamos viendo la mano de los intereses que tratan de permear a ver, precisamente en un todo esto. país, vuelvo a citar que José Manuel dijo hace rato su punto de que lo que él dice, que no, que el que quiera compartir lo que lo diga, o sea, también es mi punto de vista, no quiero involucrar, ¿no? Que luego los regañan. Ah, güey, ¿por qué dijiste? No, fue Jesús Manuel. Ah, pues yo fui. No, que no culpen a otro, sobre todo cuando me meto en ciertos temas universitarios. En un país donde no te rías, hombre, luego por eso ya ves lo que pasa. En un país donde no tenemos la costumbre de votar, no la tenemos, nos da flojera votar, donde hay una sociedad conformista que está dispuesta a que siga gobernando el que sea, no le importa, o donde hay quien quiere influir en las elecciones para hacer negocio con el que gane. En un país donde no hay una estructura de vigilancia electoral, digamos, profesional, seria, y donde no es obligatorio votar, y nos meten con pinzas, con mantequilla, como los pantalones estos que están de moda de las señoritas que en lugar de que se los pongan, ellas se meten en el pantalón, porque hay que poner Las, aceite de oliva o mantequilla para que pueda resbalar y entrar la pierna, los leggings. esas cosas. Nos metieron el tema del elegir al Poder Judicial con una premura y con una serie no sé, de improvisaciones que han traído como consecuencia cuando hacen los sondeos de que cuando mucho el 10% de los mexicanos iremos a votar. Y donde hay una corriente donde los opinadores, los comentócratas, unos dicen que hay que ir a votar y otros dicen que no, porque es el juego, y donde te dice que vas a perder 20 minutos para votar, más lo que te esperes en la fila. Eso en nuestra cultura no funciona o no ha funcionado. Aquí se sabe que las elecciones se ganan cuando abre la casilla y las primeras 3 o 4 horas. Después de eso es muy difícil que cambien los resultados, porque la gente ya no va, porque llueve, porque empiezan las maniobras, porque vienen los rumores, porque la radio ya está adelantando los resultados. Toda esta serie de faramayas que hay.
Y aquí resulta que los resultados no los van a llevárselos a México para contar. O sea, es que es contra sentido común lo que está pasando. Esa es la realidad, mi punto de vista. Si me permites, Jesús Manuel, es que Claro. desde que salió la idea de la ley, yo aquí lo dije, había un solo país que la tenía y solamente a la Suprema, al equivalente a la Suprema Corte. Y algunos estados de la Unión Americana que se elegían. Y no tenía ni idea de cómo hacerla. Simple y sencillamente hay que acabar con la Suprema Corte de Justicia, por consiguiente vamos a elegirlos. Y de elegir a los ministros de la Corte ya se pasaron a los demás Decía un tribunales, compadre etcétera. mío, José Manuel, Y, vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. No, sí, yo estoy de acuerdo con eso y sí estoy muy preocupado. De hecho, con esto se acabó el Estado de Derecho en México. Yo soy una persona que ha hablado mucho de Estado de Derecho y que es necesario y creo que con esto se acabó. ¿Por qué? Porque la verdad yo no creo que... Bueno, creo que vale la pena A ver, es que hablar de doctor Ojeda, llegaste despropósitos. tarde, entonces no estás al tanto de los temas, ya No, hablamos ya de me García involucré, Luna, de Trump, de Claudio Sheinbaum, del accidente del ya hasta la, aeropuerto, de las hasta, universidades, de la reelección de la doctora Cedillo que la van a rodear de elementos morenistas. Ya dijimos muchas cosas. bueno, pues ya hice un rápido, una revisión de Te todo lo que han recomiendo dicho. estas galletas, José Manuel Beto, las digestivas. Ya me comí dos. ¿Cómo Digestiva, dices? porque hay una de avena. No, esa. Esta Yo como digestiva. esa, Ahora sí, sí. después del comercial es que hay que generar ingresos. Adelante, Claro, señor. claro. Pero no dijiste la marca ni nada Sí, más con eso. ¿Ah, sí? Huyón no se habla con la boca llena. Ah, bueno, es interesante, la verdad, que cuando partimos de contextos y de realidades, y sobre todo partir de una sociedad como la que vivimos. En primer término, por un lado, pareciera lo irrisorio de el 80% de aprobación, pareciera que el grueso de la población ve una realidad diferente que sucede en el país. Pero por otro lado, cuando somos estrictos en el análisis, difícilmente podemos hacer o dar algún comentario que refiera que, o con despropósitos, pues, de que se acaba el Estado de Derecho. Entonces, esas opiniones sí son interesantes cuando vienen sin un sustento, ¿sí? Pero cuando vienen con un sustento y cuando vienen de un profesionista que pueda, y especialista en la materia del derecho, pues realmente es cuando se puede uno dar cuenta y entender la dimensión de las cosas, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significan en las democracias? ¿Cómo se construyen las democracias? Estamos ahorita simultáneamente pimponeando entre García Luna, pero no importa, porque García Luna es Calderón y ya pasó. Pero no importa, aunque sea culpable y aunque estemos discutiendo los miles de millones de pesos que sacó del erario público, comprobado. Y además, que Estados Unidos, el Poder Judicial, lo estamos analizando, ¿sí? Entre o si más bien lo estamos analizando sin entrar a fondo, el ámbito del Poder Judicial en Estados Unidos es uno de los principales también ingresos a las arcas, porque cuando van por un peso grande, ¿sí? Esos recursos le quedan a Estados Unidos. Y se vuelve exitosísimo el ámbito judicial. No están tonteando, saben que eso, ¿sí? Ese dinero, esos recursos de esos capos, provengan del país que provengan, se le van a quedar a ellos, la gran parte. Y así lo hemos visto en la historia de nuestro país.
recursos que salieron del erario público de México, pues terminan en Estados Unidos, en muchos momentos. Es decir, le hacemos el caldo gordo a Estados Unidos, se imparte justicia, se le quita a uno para darles a otros. La realidad es que ahí está un tema latente donde pareciera que eso lo debemos minimizar, porque el ámbito judicial en nuestro país pues, está sustentado el Estado de Derecho. Y en el ámbito judicial ese Estado de Derecho que deja salir a varios narcotraficantes, que deja que las cuentas se descongelen. Es decir, aquí no estamos en la simulación o no estamos en querer escuchar lo que ideológicamente nos deje tranquilos. Estamos como para indignarnos como sociedad, para indignarnos con los de la gente, como ahí todos nos indignamos, que pareciera que no hay sentido las manifestaciones del CENTE. Pero si lo analizamos, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes están atrás del CENTE? ¿Sí? Al final del día hay siempre ganadores y perdedores. Ahora, pensar A que ver, las déjame, acciones, déjame preguntarte, ¿quién ganó con el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada? pues eso es ¿Quién interesantísimo. ganó? Precisamente, pues ganan ¿Monreal? precisamente, ¿Adán Augusto? si lo analizamos ¿Felipe fríamente, Calderón? hay muchos actores que ganan, ¿sí? Pero sobre todo lo que gana es esta percepción de que la delincuencia organizada, que los principales cárteles, ¿sí? Pueden estar por encima, ¿sí? De el sistema policial. Y que, así como se acuerdan ustedes lo que pasó en Michoacán, seguramente Humberto lo recuerda muy bien. ¿Se acuerdan eso que sucedió en Michoacán cuando un 15 de septiembre? ¿Qué se generó después de eso, de esa situación? Bueno, después Eh, el- Calderón le declaró la guerra al narco, al año siguiente le detonaron una bomba en la ceremonia del grito. es correcto. ¿Y qué generó? Lo que genera es, ¿qué es lo que quiere generar, la percepción que quiere generar el crimen organizado? Pues una percepción de miedo, de inseguridad. ¿Por qué no Si le nos pasa eso atrevemos a a dos, llamarle a las cosas por su nombre? Estamos viviendo un narcoestado. pero regresamos otra Porque, vez. porque si ya no hay el Estado de Derecho, como dice José Manuel, y muchos pensamos lo mismo, ahí sí me sumo a lo que dijo, digo, sí me sumo Pero es que a ese comentario. ¿Por qué no le llamamos a las cosas por su nombre? exacto, porque precisamente cuando llamas así, lo llamas a la ligera. Entonces, vamos a llamarle a No, todo si como, decimos que como vivimos un querramos. narcoestado, entonces aparecen los académicos y dicen, no, espérame, en política No, un es que no, este no es narcoestado, un y tema, entonces este no viene es un un tema aire de este no es que un tema de, este no es un tema de académicos. Este es un tema de poder entender una realidad que cada quien la va a ver desde Monseñor la Castro y lógica, desde la Castro, óptica. Monseñor Castro y Castro, que es el obispo de Cuernavaca, una gente que tiene un alto nivel dentro de la conferencia del episcopado mexicano, encabezó el sábado la Marcha por la Paz en Morelos y declaró que ahí todo mundo sabe que hay que pagar piso para poder trabajar. Esto lo dice un jerarca de la Iglesia Católica. Apareció solamente en 2 o 3 medios periodísticos. ¿Mm? Y también, y podemos ir, y no nos podemos ir tan lejos, pero sin embargo también, ¿quién quiere entrarle y quién quiere ponerle el cascabel aquí en nuestra región, en nuestro contexto? Pero regreso al tema que tú has referido y me parece que es Caray, valioso. Es decir, si caray. nosotros nos ponemos a llamarle como, o más bien de manera ligera, a vertir comentarios, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues realmente estamos construyendo, ¿sí? Un espacio para el debate, para la reflexión, ¿sí? O estamos solamente como ciudadanos, ¿sí? Sacando pues, todo lo que traemos de este fastidio que traemos como sociedad, ¿sí? Porque la verdad, estamos fastidiados y eso es una realidad en muchos sectores de la población, o más bien, todos de una o de otra manera en nuestro país tenemos un fastidio por algo que está pasando, sobre todo por el tema de la inseguridad. Pero ahora, a mí me parece interesante cómo referiste el tema de lo que está pasando
con la presidenta o con el país, desde esto también que dices que el país está cayendo y lo Desmoronando, referiste, bueno, desmoronando, no cayendo. desmoronando. Nunca usé Bueno, ese la es, palabra cayendo. pero Desmoronando desmoronando, tiene una desmoronando, jiribilla. Desmoronando tiene una jiribilla. El pero partido que regreso a gobierna esto. se llama Morena. Por Por eso eso dije se está desmoronando. desmoronando. Bueno, como la analogía de la galleta que acabas de Sí, partir, y justo pero la galleta no esas se migajitas, desmoronó. esas migajitas que se caen, justamente, a mí me parece que es interesante analizarlo fríamente con todo lo que esto, con la dimensión de todo lo que esto representa. Es decir, se desmorona para qué, qué está pasando cuando y también los expertos, ¿sí? Y los que han estado dentro, como Humberto nos puede decir, cuando pasan todos estos presiones, estas grillas, estas maneras de dirimir en la plaza pública, en los medios, las diferencias que hay, ¿qué pasa? Entonces, y qué pasa? Ahí es cuando viene lo interesante. Eh, ¿Realmente a la presidenta se está debilitando o al contrario? Sí, la presidenta, a partir de todos estos elementos, es que está jalando los hilos, la presidenta, La para, presidenta está para intentando, fortalecerse, la presidenta fortalecerse. está intentando que no se desmorone. Más bien, yo creo que gran parte de lo que la presidenta o el lastre que tiene que cargar la presidenta, porque ¿quién quiere defender a Morena? ¿Quién quiere defender las decisiones que ha tomado? ¿Quién quiere defender, sí, a Marina del Pilar? Aunque varios la han defendido. ¿Quién quiere defender a todos los que han salido de que les van a retirar las visas? Incluso hay análisis interesantes que hasta personajes como este Esta es la que empresario debes Levy, de tener. Esta. ¿sí? Este No la viste. personaje Levy, donde lo que a mí me llamó la atención que personajes como eh, influencer, empresario, que muy afín a Estados Unidos y muy afín a Trump, habla precisamente de que toda la crítica que hay hacia Morena y hacia las acciones que emprende el gobierno de México, pues pareciera que viene es una manera de sustentar muchas de las decisiones que está tomando y va a tomar la presidenta. Y eso me parece interesante, porque si antes, o más bien cómo se tomaban las decisiones anteriormente, cuál era la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador y cómo es la manera de gobernar de la presidenta. Son cosas, pareciera que se sigue un mismo rumbo en lo político y la realidad es que no, son totalmente características diferentes de lo que estamos viviendo y lo que está pasando, ¿sí? Entonces, a mí me parece que cuando nos dejamos llevar solamente o vemos solamente la mirada a partir de nuestras redes sociales, pues nuestras redes sociales están llenas de nuestros afines, de los que piensan igual a nosotros. Pero cuando abrimos un poquito para ver qué está pasando en otras redes sociales, ¿sí? Ahí es cuando nos damos cuenta que el país no es unísono, nuestro país es plural y las realidades son diferentes, y las realidades son diferentes hasta en nuestra misma casa. No podemos entender y ver todo a partir de una sola mirada. Pero bueno, a mí me parece que incluso pensar en las analogías que ha usado la presidenta para hablar de los trenes, con lo de García Luna, pues es que nos imaginemos A ver, la dimensión de lo que yo no sé representa estos si recursos. yo no sé si realmente le debemos dedicar tiempo a García Luna. ¿En qué nos Exactamente. beneficia que le hayan dado una sentencia o en qué nos perjudica? ¿Van a darnos Aquí ese el tema, dinero? Todo el mundo sabe que no. sí, Es sí nos lo van a más, dar porque es ni parte de la siquiera, demanda. no, La ni siquiera demanda, García Luna tiene el dinero para pagarlo. sí, sí, lo tiene congelado y Bueno, pues entonces lo tiene congelado en sus cuentas. estamos dándole vueltas al chirrión con el palito, a ver si alguien le entiende a la comparación de lo que estoy diciendo, al chirrión con el palito. Pero bueno, En nomás el termino porque hormiguero. ¿Y sabes se- qué?
Lo que viene ahorita es el cambio del Poder Judicial y la elección y el asesinato de dos funcionarios cercanos a la señora Clara Brugada. ¿Qué Pero, tenemos que darle tanto rollo a que le sentenciaron con 1,000 y pico de millones, 2,000 o lo que sea a García Luna? ¿Eso en qué beneficia a la reorganización de la sociedad mexicana y a la democracia y a generar o a dejar o a implementar el Estado de Derecho? bueno, Si ahí lo juzgan en termino mi Estados comentario, Unidos, lo están juzgando pero en termino mi Estados Unidos, comentario. no aquí. Ese comentario parece como de esta conductora de televisión cuando No habla del sé. dólar, ¿Quién es la ¿sí? Que conductora de esa cuando habló televisión? del dólar, que ni me acuerdo cómo se llama, que habló del dólar que no nos afecta porque en México se pagan pesos, no dólares. No, pero Sí, eso no hay bueno, relación, no, bueno, no, Pepe, no me pero enredes. quiero, Yo te respeto, respétame. Yo no me enredes. Yo no dije nada del dólar. Yo lo único que digo es ese pinche dinero ni nos lo van a regresar, porque ya no, se lo lo que dices es de que gastaron. para qué sirve. Dices tú que no No, sirve ¿para de qué nada en sirve el el estado de, tema? ¿Para qué sirve el tema? Estamos perdiendo el tiempo hablando de García Luna. sí, bueno, Cuando aquí el lo tema es interesante, dos asesinatos de un círculo primario, 17 cuerpos, ¿por qué salió esa cosa? Ah, bueno, 17 cuerpos localizados en Irapuato el fin de semana. Las autoridades de Jalisco, del municipio de donde pasaron los hechos del rancho Izaguirre, en la línea de investigación, porque parece ser que en el 2018, cuando hicieron las primeras pesquisas y esto, escondieron cosas. Estamos viendo el tema de que van los senadores y los diputados a presionar al gobierno de los Estados Unidos y a los senadores para que no nos cobren el 5% de los impuestos por los aranceles que mandan. Y salen diciendo, ganamos del 5, lo bajamos al 3,5 cuando era cero. O sea, por favor, el tema es el poder judicial y la gobernabilidad que hay en este país. La gente está demostrando quién está con el poder en la calle. A ver. bueno, yo nada más concluyo para los 2 minutos que me quedan para Los míos. comentar. Y el comentar, lo último que quiero hacer mi comentario es respecto a la elección del ámbito judicial. Eso, ese es el tema. A mí me parece que vamos a vivir realmente un proceso muy complejo, o estamos viendo un proceso muy complejo, y yo lo he escrito, sí, desde hace tiempo, y donde he hablado, no en la coyuntura mediática, sino he hablado desde hace varios meses de lo que representa este proceso electoral. Pero aquí lo interesante y donde debemos de partir, en sentido estricto, es eh, qué aprendizaje nos va a dejar esto. Estábamos en Guatemala para entrar a Guatepeor, la realidad es que estamos en Guatepeor y hemos partido y hemos caminado cada vez más hacia ese extremo. Y el tema es que no queremos experimentar nada porque nadie lo ha experimentado antes. Así como dice José Manuel, tienen que experimentarlo antes otros países para que nosotros podamos seguir ese rumbo. Porque nosotros somos incapaces de enfrentar o de entender desafíos que enfrentan nuestra sociedad. Aquí la realidad es algo muy complejo porque, en efecto, tiene que ver con que el nivel de participación ya ni siquiera es pensar en un dígito, si va a llegar a 10 o a 9. El tema de la discusión es que si vamos a estar entre 4 y 5% de participación. Imaginémonos una elección donde jueces, ministros, magistrados van a tener votaciones de 20,000, de 40,000, de 50,000 ¿Y votos para que eso es lleguen. bueno? ¿Eso es Eso es, bueno? eso es terrible Pues si lo vemos entonces, pero ¿para si qué lo lo vemos desde el punto, hacemos? ¿Para qué lo bueno, hacemos? hagámoslo, más bien, ese es el tema, cuando nos cerramos a ver que este es un proceso, cómo empiezan las democracias a fortalecerse en sus instituciones. Tienen que empezar por algo y tienen que empezar y tenemos que acompañar ese proceso para que se vaya corrigiendo. La realidad es que no solamente va a haber niveles de participación bajos, sino también la realidad es que muchos que van a llegar, ¿sí? Pertenecen a grupos indeseables. Y eso está claro. Entonces, que el proceso está mal, mejor no lo hagamos y mejor esperémonos o sigamos como estamos, descongelando
las cuentas de la esposa no, pero es que eso es de Calderón, eso es real, ¿sí? Ese dinero estaba en México, ¿sí? Y bueno, todo lo que esto conlleva, es decir, por eso la realidad, y como bien lo dijiste, y me parece que fue extraordinario tu ¿Y por comentario, qué no de, detienen a del, Calderón y a su esposa y los juzgan? Yo voy de lo que eso. ¿Por qué? representó de García Luna, la esposa de García Luna, cuando tenía congeladas las cuentas y se la llevaron, estamos hablando que lo que tú referiste me pareció extraordinario, Gracias. en el sentido de que, ¿por qué sacaron este tema de las cuentas antes de la elección de jueces, ministros y magistrados? Pareciera en sincronía, porque claramente con eso es la mejor justificación, ¿sí?, que pueda haber en México para decir que el sistema de impartición de justicia en México estaba o es, sí, un sistema bastante opaco, oscuro. Corrupto, corrupto. Bueno, entonces, pero Ah, la jueza que determinó esto está en sincronía con México. No, ellos llevan sus propios procesos y sus propios tiempos. Sin embargo, pues da la casualidad de que entra y que se justifica, ¿sí? Si no hubiera estado esto, incluso como bien lo referiste, se quitó el tema principal, que era la discusión del asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada. Y termino diciendo que el mensaje fue directamente para Claudia Sheinbaum, no fue para Clara Brugada. El tema es darle en donde más le duele, en la Ciudad de México, pero darle en el sentido de que la población en general estamos en la indefensión. Este mensaje es fundamental, estamos en la indefensión A y la ver, inseguridad tú está estás en apoderada Palacio Nacional de... rindiendo tu informe, acabas de tener tu reunión de seguridad y asesinamos a los dos colaboradores. ¿Qué onda? Ahí fue el mensaje y ahí se debe dar, o seguramente se dieron por enterados, como lo hizo Harfush, ¿sí? Y con todo lo que esto conlleva. Y finalmente referir, cuando hablamos y generalizamos una y otra vez que no se hace nada y que no se hizo nada en el pasado y que ahora no se hace nada porque son puros actores menores, seguimos repitiendo el discurso, ¿sí? Cuando pareciera que se avanza o no se avanza. Aquí el tema es reconocer o no reconocer lo que está pasando en el país, y lo que está pasando en el país es que la inseguridad sigue siendo el tema más complejo. Ahora pensar en Sinaloa con este personaje del Perris, ¿no? Sí, seguro fue uno de los temas de los actores menores, pero no se hace nada, ¿sí? Y esos no importan. Y me parece que ese es el tema cuando generalizamos o cuando frivolizamos lo que estamos analizando. Pues eso. Bueno, si me permites, Jesús Manuel, adelante, señor. yo insisto en García Luna, que tenemos de olvidarlo igual que tú, porque ¿cuánto tiempo estuvo viviendo aquí García Luna antes de que lo agarraran en Estados Unidos? ¿Cuántas Porque lo veces vino a agarraron los México? gringos, Sí, como al por Mayo eso, Zambada, igual. por eso, ¿cuánto tiempo estuvo viviendo? Porque García Luna estuvo viviendo en México y entraba y salía. ¿Y qué hicieron los gobiernos? El del PAN, el del PRI y Morena, ¿qué hicieron? No, hasta que lo agarraron en Estados Unidos, fue cuando, ahora sí ya, vamos a darle. Con esto termino de decir las cosas, ya, cuánto tiempo estuvo acá y las autoridades de México no fueron para poderlo apresar. Ni siquiera le armaron expediente. El expediente se lo armaron hasta que lo agarraron en Estados Unidos. Con eso termino esto. Pero regresando a la elección, si la gran medalla que iba a ser era la elección actual del Poder Judicial, yo digo que ni siquiera está bien planeada. Y no está bien planeada porque además la quisieron manejar con recursos. ¿No le cortaron la mitad de los recursos? No nos van a poner menos casillas que antes porque cuestan las casillas. No nos van a poner todo en una sola urna, depositar todo, las 6 boletas o las 9 boletas, depositarlas en la misma urna. ¿Alguien de los que estamos aquí sabe dónde hay que votar? ¿Alguien sabe No, de los que estamos yo No, no aquí? sé los dónde. distritos Yo voy a judiciales votar, yo voy a no votar. coinciden con los No, sí, pero ¿dónde? No, ¿Sabes ¿A dónde? dónde? Saldrá, ¿A dónde sale saldrá eso? donde toca. tendría que Tiene que estar en el salir, lo INE. tienen que publicar, lo tienen que publicar.
Y si no lo han publicado, con más razón. O sea, ni siquiera le dieron los recursos al INE para poder comprar más urnas, para poder abrir más casillas y poder utilizar las casillas anteriores y evitar lo que ahorita dice Humberto. Si alguien sabe dónde votar, no, todavía no se publican dónde van a ser las casillas. Yo he visto por Está aquí por la publicado. 11 algunos, No, ya está algunos publicado. carteles, pero no me he detenido a ver exactamente. ¿En dónde está publicado, Humberto, por favor? En la Porque yo página no del lo sé. INE. En la página del Bueno, INE. No, y correcto, como ahí me meteré, yo tengo el ahí me acceso meteré y directo. lo sabré. Dentro de mi barra de favoritos en internet, yo tengo el INE, ¿eh? Y todos los mexicanos tenemos el INE como la pestaña de favoritos, ¿no? Yo todos los días tengo que checarlo. Cuando me despierto, lo primero que Sí. checo es el INE y el Valle de Los Ángeles. A ver si no me morí. No, pero Jesús Manuel, le quitaron Es que es hasta el una presupuesto, le burla, hombre, es una quitaron. O sea, burla. ¿qué tan importante es que le redujeron el presupuesto? Que pues se iban a alzar mal eso, que iban a hacer mal uso de esto. Ay, por favor, ya dejemos de poner los pretextos de eso y hagamos las cosas como Dios manda. Porque una de las cosas precisamente que dicen es lo que acaba de decir Humberto, ¿dónde vas a votar? Porque otras veces lo han sacado en el periódico, las casillas por estado. Aquí en Puebla yo lo he visto publicado. Bueno, ¿Dónde está tú mi debes. casilla? Es más, yo me enteré que mi casilla está en dos lugares distintos. No, Uno de un no. lado del Atliscayo y el otro del otro lado del Atliscayo. No, O sea nada que más puedes es votar 2 veces. una por distrito, tú, José Manuel. ¿Una por Una distrito? casilla por distrito. Por eso. No, va a haber más de una. Va a haber, ahí es la mitad de las casillas del total. Bueno, pues todo esto nos habla de la desinformación que hay Sí, o de y no de tengo la el número falta de total de divulgación casillas, de pero dónde votar. la información del INE fue, necesito abrir las mismas casillas que hablo en una elección federal. No te alcanza, me voy a la mitad de las que hay en una elección federal. Y en una elección federal hay más de una por distrito. Pues si no, nomás serían 300 casillas. Bueno, yo les digo que todos los operadores del viejo PRI, esos que combatió Humberto Aguilar Coronado cuando era joven, panista, el viejo PRI organizaba los procesos electorales para que la gente no votara, para poder mandar a se hacían las tamalizas a las 6 de la mañana para que de ahí salieran todos en los taxis y los autobuses, todo el sistema de transporte, para llevarlos a votar. Va a suceder lo mismo. Es lo más burdo, hasta con acordeones, o sea, es lo más burdo de lo burdo. Es que está Por eso difícil votar, entonces pues tienes que decirles por dónde, no sea que se vayan a equivocar. y solamente se va a poder, ni siquiera las estructuras se van a poder mover, pues porque la gente no le interesa, Claro, la gente no quiere, y si no hay en esa movilización recursos, pues todavía peor. claro. A ver, doctor Arbesús levantó la mano muy decentemente. ¿Arbesú? Micrófono, Ay, doctor. perdón, discúlpeme. Muchísimas gracias. Sí, la verdad de las cosas es que creo que estamos todos de acuerdo en que esto tiene un problema de orden de mil cosas, ¿no? Alrededor y que esto va a ser un caos. El problema es que ya está hecho jurídicamente. Es decir, el problema es que finalmente el sector, el Poder Judicial va a cambiar y va a cambiar en función de lo que pase el próximo domingo. Y no importa quiénes participen, o sea, finalmente se va a dar el resultado. Que va a ser legítimo o no va a ser otro problema. Que se va a cuestionar o no es otro problema. Pero ahorita yo creo que no lo podemos parar. O sea, el problema es qué se puede hacer en este momento. Y yo creo que en este momento, lo que platicábamos la vez pasada, hay dos primeras opciones, ¿no? O sea, la gente que lo defiende por X situación y la gente que está en contra de él, ¿no? La gente que lo defiende creo que no tiene problema, va a tratar de acercarse a buscar hacerlo. ¿Por qué? Porque teníamos un poder judicial bastante malo, o sea, no estamos No, si viniendo, nadie ¿no? está defendiendo Claro, el claro, tema claro. pasado. El problema es que no se presentaron alternativas. O sea, lo comentamos la vez pasada, o sea, yo pensaba mucho más en una elección democrática colegiada, por un colegio electoral, por un colegio de gente que conocieran más o menos las cosas, o sea, pero no hubo quien lo propusiera.
O sea, ¿qué hubiera pasado si la oposición, en lugar de estar gastando para ver cómo reacciona rápido ante cualquier error que se cometa, para meterte una campaña mercadotécnica para hacerlo pedazos, se pone a diseñar un proyecto de nación alterno en el que valga unas cosas y diga, ¿sabes qué? El Poder Judicial reconocemos que está mal y la propuesta es esta. No sé si hubiera ganado, pero el régimen actual no hubiera tenido la mayoría que tuvo para tomar todas las decisiones, porque mucha gente no le quedó otra opción. O sea, lo dejaron en dos cosas, o reconocía lo que había o buscaba algo nuevo. O sea, no sé si me explico. Creo que ha sido evidente que el gobierno actual ha sido el resultado de un mal trabajo de una oposición que no ha sabido enfrentar la situación con propuestas distintas. Ahora, eso ya no es problema. Ahorita ya no podemos hacer nada más que el próximo domingo vamos a votar o no. Es lo que hay que decidir. Segundo, si vamos a votar, ¿cómo votamos? Entonces creo que hay que ver más o menos qué hay. Por lo menos hay una relación en la que te dice qué poder lo está proponiendo. Yo creo que en ese sentido está tremendamente controlado, porque la mayor parte de la gente, yo creo, te digo, Sí. a mí, el primero que me da duda es que sea propuesto por el Poder Judicial. Entonces, A si la ver, gran mayoría hace eso, eso va a ser un problema muy fuerte. Y nada más, el punto final. O sea, eh, creo que quedan dos caminos. O votamos por alguien que conozcamos más o menos, como decía Pepe Rodoreda la semana pasada, o decimos, ¿sabes qué? Voy a votar en blanco, que no es dejar en blanco la boleta, esa es es una anularla. opción que Y se decir, me hace ¿sabes qué? interesante. Estamos cumpliendo, vinimos un montón Sí, de gente y no pero tienen opciones. no coincido con nadie. Esto es una porquería. Esa Eso sería me muy parece valioso. interesante. Es un peso interesante. Yo creo que Estoy también de hay que acuerdo, plantearlo. estoy de acuerdo. Pero, Oye, perdón. antes que se vaya, porque si no luego, yo puse un tema desde un principio, pero ya vi que le sacaron. No, Sí, sí, le sacaron. A ver, ¿cuál tema? estuvo casi 48 horas cerrada una parte de la carretera federal que comunica Ah, sí. con Atlisco, por un problema que hay de los pueblos originarios, así se llaman la agrupación, que ha denunciado el robo de predios, el grupo Proyecta se los paga muy baratos, hay un estudio del INEGI donde se demuestra la cantidad de crecimiento y cómo han invadido los municipios aledaños a la capital, el grupo Proyecta y con una serie de irregularidades urbanas, el tema de que a San Andrés Cholula lo sitúan a la presidencia municipal como cómplice, una serie de cosas. Cierran y aparece gente de la 28 de octubre en el bloqueo. Y aparece gente de los pueblos originarios. Y se sentaron, después de 36 horas, se sentaron a dialogar y acordaron 7 puntos para hacer un análisis desde la expropiación o la venta o lo que tú quieras. Y a mí estos temas a mí me preocupan mucho porque no es la primera vez que pasa en Puebla que la especulación de la tierra bajo la complicidad de las instituciones públicas genera enormes utilidades para unos cuantos y afectación para los jodidos. El tema de los ejidos, por ejemplo. ¿Eh? El tema de la delegación, ¿cómo se llama esta que regula la tierra, Beto? ¿Dónde estaba tu amigo? Poret, Coret, esto de la regularización de los predios y al mismo tiempo la invasión orquestada, bien dirigida de predios como los terrenos de la exfábrica La Covadonga, que llevan ya año y pico y que no hay autoridad que pueda sacar a los invasores. Estamos viviendo un problema en relación con la propiedad privada y la propiedad ejidal. ¿Y quién se beneficia? ¿Qué autoridades están ahí? ¿Qué notarios? ¿Qué cómplices hay? Es un asunto que pagaron durante 36, 40 horas los usuarios de la carretera federal Puebla-Atlisco. Te falta agregarle que me Sí. parece que también es lo sustantivo de lo que está representando en temas ambientales. Eso me parece que Ah, es muy ese es uno fuerte. de los puntos fundamentales de Es los 7 que correcto, acordaron, ese. es correcto. Ese me parece que Los el tengo tema del aquí, pero no agua, sé si valga la pena que se los dé yo porque está largo. sí, el tema del agua es algo realmente muy fuerte, Lo que porque platicamos la semana pasada. es correcto. Y lo que hemos hablado, o sea, esto aquí
no le corremos al análisis, al No, contrario, me no, parece pero que es lo dejamos significativo, así. O sea, es que nos interesa más García Luna, pues es lo que yo digo que. sí, y me parece que ahí en el tema del Pero ahí agua es está. algo que Este es realmente uno de es los pocos relevante. medios que ha tocado el tema profundamente, la jornada de Oriente. Es uno de los pocos medios, ¿eh? Los demás le sacan al asunto. Están involucrados San Andrés Cholula, Guadalupe, Cuautli, el programa de desarrollo urbano, los ayuntamientos, los pueblos originarios, la 28 de octubre. Es un desmadre lo que está pasando en esto. ¿Es cuánto? Como dice José Manuel. ¿Qué más? Se le fue la luz de nuevo a Beto. Pues es que hay que pagarla, man. Que está en Madrid, por eso se le fue la luz, No, no está en Madrid. o está en el No, México si estuviera en de Madrid, estaría en, si Comisión Federal estuviera de en Electricidad. Madrid, estaría en las ventas porque el domingo fue en Imbro y San Román, el queretano que va a la confirmación. Bueno, fue a la confirmación. ¿Qué más? Bueno, a ver, rápidamente, pues yo creo que lo de García Luna lo están utilizando al estilo de la caja china, cuando hay temas que pues debieran de ocuparnos y preocuparnos. Creo que es uno de los elementos y me parece también, se habla mucho de que si fulano y sutano, y yo me pregunto, ¿y los Yunes y los Murat y otra serie de personajes que pues cuando fue la campaña fueron ampliamente denunciados y ahora los recogen o los admiten o los incluyen pues en el partido que está en el poder, ¿no? Es una de las cuestiones que a mí me llama la atención, ¿no? Y se nos pasó también, bueno, por qué la gente está haciendo esto? A mí me impresionó la imagen de la mañanera en ese sentido porque creo que durante muchos años procuraron a la gente y utilizaron a la gente precisamente para tratar de desestabilizar pues a ciertos gobiernos, sobre todo en Oaxaca, cuando estaba el PRI y demás. Y hoy yo coincido con quienes señalan que están pagando el precio de haberlo hecho, de haber hecho esto, ¿no? El haberlo utilizado hizo crecer a este grupo y hoy, bueno, pues ahí tienen las consecuencias y las tienen porque, como diría José Manuel, no se aplicó el Estado de Derecho y me parece que eso es fundamental en un país. Está bien. Pronto. Y ya para, no sé si alguien tenga más, pero para, Lo de Harvard. en lugar de García Luna, habría que hablar de García Lorca. Ah, sí, Canto por sí, Ignacio Sánchez Mejías. claro. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Sánchez, qué poema, ¿verdad? O sea, sí Por debíamos supuesto, de terminar, sí, sí, hay que sí, terminar los programas así, hay que meterle algo sí, sí, tan sí. Es que fuerte Literario. el único y programa donde y no que hablo tenga de Prometedor. estas sentido. cosas es con ustedes, pero todos los demás días hablo de cultura, de poesía, de relaciones personales, de problemas de pareja. Pues tengo que atender a mis pacientitos. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué más? Nada ¿Ya nos más quedamos? comentaba la doctora lo de Harvard, ¿no? Que también Ah, lo de Harvard, eso es 50 interesante. $50,000 cuesta la colegiatura nada más de licenciatura, que pagan los extranjeros, obviamente, y que de alguna manera ese recurso sirve para subsidiar a los americanos que no pagan, ¿no? A los que están becados, ¿no? Y si se va a posgrados es casi 75, ¿no? Claro, pues se duplica, ¿no? Creo que va como a $100,000, una cosa así impresionante lo que es la universidad. Entonces, obviamente, la universidad protestó, se fue con el juez que había nombrado Obama, ese juez lo nombró Obama, una jueza me parece, y automáticamente la acción del presidente se tuvo que limitar, ¿no? Es un problema serio no solo con Harvard, sino en general con las universidades norteamericanas.
Y la idea es esa, la propuesta era sacar a todos los extranjeros, pero regreso al punto, ¿no? ¿Cuántos extranjeros estuvieron en la cena de antier con esto del Bitcoin, ¿no? Eso también no se dice, pero bueno, ese es un punto de... Y que puede llegar a afectar, por ejemplo, esta vez leyendo que ahí está, pues, la princesa de Bélgica, la heredera de Bélgica, y en ese sentido también las relaciones con otros países por sus connacionales. Creo que este es un asunto que, bueno, hoy estamos viendo Harvard y me parece que después va por otras universidades, ¿no? Que es el punto. Y hoy vemos también cómo incluso hay quienes se están autodeportando ante esta situación, aunado a los de las remesas, que se me hizo muy interesante lo que señalaba Beto. No, no es que vaya bajado, es que no se pagaban impuestos y hoy hay que pagar impuestos. Entonces ahí tenemos un problema serio entre los que están deportando, en los que están en ese sentido, pero además con respecto a las remesas, que es uno de los principales ingresos de nuestro país. Bueno, las remesas falta todavía el Senado. Ya lo aprobó la Cámara de Diputados, pero falta que lo apruebe el Senado y pues quién sabe cómo Se vaya pasa. para allá. ¿Eh? Ahora, y también no hay que dejar de ver al sur. Me parece que lo que está pasando en el sur es muy significativo. Y ante la hegemonía eh, ya vulnerada de Estados Unidos, me parece que lo que está pasando en América Latina y los que están entendiendo de mejor manera China, Rusia, Corea, y lo que está pasando también con el tema de los BRICS, me parece que nos va a dar a nosotros un mejor sur que un mejor norte. Sí. Pues eso. Y Está fíjate, un bien. detalle, ¿sabían ustedes de los aviones militares, de estos gigantes tipo Hércules que tienen los chinos Sí, sí, que volaron sobre Gaza sí, 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 para lanzar alimentos y sí, sí, medicamentos? O sí, sea, sí. están jugando, Interesantísimo el sí, tema, sí, sí, sí. sí, sí, sí. O Espérame un sea, segundito. sobrevuela el avión chino, ¿no? Que son de cantidad impresionante de toneladas, ¿no? Todas para lanzar precisamente comida, alimentos, perdón, es lo mismo, medicinas a las gentes que están confinadas en casa, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que ver al sur también, mi querido Pepe, es la parte de África, ¿no? Que también es una población interesante, ¿no? Sobre todo, fíjate, ese detalle de África con lo que acaba de lanzar Trump también, otro de los rollos interesantísimos, en la que dice que hay un genocidio de blancos en Sudáfrica. O sea, no, esa es otra cosa impresionante, ¿no? O sea, no es un problema local, por eso te digo, se cree el dueño del mundo, está tomando una serie de cosas que lo que van a hacer es revertir, obviamente, al imperio, ¿no? Ese imperio que conocí desde que yo nací hasta la fecha. O sea, nunca pensé que iba a haber salido al PRI del gobierno de México, ¿no? Nunca pensé que iba a haber llegado al PAN del gobierno de México, nunca pensé que iba a haber salido al PAN del gobierno de México y regresar al PRI, ¿no? Y ahora a lo mejor va a tocar ver salir o bajarse al imperio norteamericano, pues va a ser una cosa interesante para Sí, mi y generación. sobre todo que se resiste Trump y se agarra con las uñas ante una realidad que claramente en el concierto internacional pues ya no le favorece. Y creo que esa es la parte más compleja. Este tema del avión está metiendo un caballo de Troya también a Estados Unidos. Así veo, yo no había visto la nota como la compartiste, pero me parece que es algo que tampoco ayuda, al contrario, le va a generar una fuerte discusión, sobre todo está abriendo una caja de Pandora a través de ese avión. Sí. Si me permites, Jesús Manuel, Sí, antes de señor. irnos, el domingo que viene es el domingo de la elección. Yo voy a ir a votar. No sé entonces cómo le vamos a hacer para el Pues programa, quizá podíamos cambiar la hora de grabación, ¿no? pero pues sería para la tarde para que no Sí, tengamos problemas sí, sí, está bien. porque quién sabe cómo estén las casillas, quién sabe cómo esté Sí, la estoy de gente, acuerdo. quién Me sabe qué parece correcto. trago. Me Sí, ¿Quién parece sabe y qué correcto. tan tarde? mandé, no, ¿Quién no, sabe es qué que tan sí, o tarde? sea, Sí, pues sí, claro, claro. mira, yo tengo interés en ir por varios, ya expliqué la vez pasada, pero además para ver con esto de los acordeones, porque el ejemplo que puso la consejera electoral que yo se lo titulé hace muchos años, digo muchos meses, de cómo se votaría y cuánto se dilataría en la votación, hablaba de más de 10 minutos para votar.
Sí, Entonces, aquí lo interesante, que es una de las cosas que hay que observar, es cuánto se dilata cada uno en votar. O sea, cuando entra acá sale, cuando entra y sale, cuando entra y sale. Entonces, si todos lo hacemos así, vamos a estar a las 8 o 9 de la noche todavía votando, ¿eh? O hay muchos acordeones y entonces rapidito es la votación. O sea que no tenemos una idea de cuántas gentes por casilla. O rapidito Está tachan toda la impresionante. elección y voto blanco. Sí, Entonces, yo creo nomás que hay hay que mucho. tomarlo en cuenta, ¿no? Yo creo que va a Por haber favor. mucho abstencionismo. Ese es el tema. Nos vamos a tardar mucho. Yo, la verdad, ni siquiera he revisado, ni tengo idea de lo que va a representar, ni he revisado la lista de los que van a ir. Ahí es donde seguramente nos vamos a tardar a ver quiénes están ahí en la boleta, porque ni siquiera he visto yo quiénes están en la boleta. yo hice el ejercicio de revisarlo. Tengo las ligas de los de A mí Puebla, me dijeron que cuando menos 20 minutos. ¿sí? Y no termino de revisar a todos, ¿eh? Y miren que lo he venido haciendo sistemáticamente. ¿Qué pasa si Yo rebasas el no, horario? no, Oye, ¿y qué pasa si lo hacemos el próximo lunes en vivo? pues adelante, caminante, no vamos a tener Sí, pues, resultados, pero podemos No, de platicar todas cómo nos maneras no fue los Sí, vamos a pero hay tener, un pero panorama. quizá tener una idea. una idea. Bueno, no sé, No, nos ponemos de acuerdo en la semana. sería muy interesante porque los que vayamos a votar podemos expresar qué Claro, fue lo claro, que vimos y cómo claro, nos vimos, ¿no? claro, claro, correcto. Muy bien. Bueno, pues nos vamos. Un abrazo, compañeros, a todos. Muchas Buena gracias. semana. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.